El uso de la tecnología en la industria de los services ha revolucionado la manera en la que se gestionan y operan las carteras morosas de las entidades financieras y fondos, y su potencial es elevado. Esta fue una de las principales conclusiones del observatorio Navegando por el panorama del Real Estate Servicing, organizado por eleconomista.es en colaboración con Qualco. Los directivos reunidos en el encuentro también coincidieron en que la industria está atravesando una etapa de madurez, consolidándose como pieza fundamental del mercado inmobiliario español. Me gustaría sacar como punto principal, como conclusión principal, la necesidad que tiene el sector de optimizar el funcionamiento de la tecnología y el uso de las herramientas tecnológicas que hay a su disposición. En la actualidad se tiene un número muy grande de herramientas y yo creo que les debería empezar a pensar en concentrarlas y en hacer un uso más apropiado de las herramientas que existen en el mercado para no tener tal dispersión de aplicaciones. España es un mercado muy maduro con respecto al mundo de los NPLs y al mundo de las exposiciones non-core. Creo que hay experiencia suficiente en todos los operadores del mercado, tanto los inversores como cualquier tipo de comprador, como los vendedores. Y luego uno de los factores cruciales es el mundo de los servicers. Y los services tienen una experiencia acumulada en estos últimos 10 años que además va a verse mejorada con la nueva regulación que va a establecerse próximamente. A destacar únicamente en este foro de debate lleno de profesionales de la industria los puntos que hemos debatido. Yo creo el tamaño del mercado, el impacto de la tecnología en las operaciones y también los cambios legislativos que está viendo y que son punteros. Por centrarme en alguno de ellos, yo creo que todos concluimos que el tamaño del mercado, a pesar de que se haya reducido en el último lustro, sigue existiendo y que las entidades siempre van a seguir sacando producto a la venta y estaremos ahí para ayudarles a evacuar ese tipo de producto non-core y a intentar gestionarlo eficientemente. Desde el punto de vista de los servicers, yo pondría el foco en tres pilares, ¿no? Actualmente, en lo que es la gestión del recobro. Por un lado, en la especialización, a través de equipo especializado en cada una de la tipología, en cada una de la tipología de deuda que tenemos a día de hoy en gestión. Por otro lado, en diversificar. Y muy importante también la segmentación, cuando recibimos una nueva cartera o un nuevo proceso o un nuevo portfolio a gestionar, pues muy importante la aplicación de la inteligencia artificial a la hora de determinar qué canal va a ser el más adecuado para gestionar este tipo de productos. Estamos en un sector con un potencial enorme, muy grande. Tenemos la inquietud de ver la regulación finalmente cómo queda, cómo afecta a nuestro sector, y luego lo que destacaría es que nuestro sector de recuperación de deuda es fundamental tanto la innovación tecnológica en la que desde CRUC estamos invirtiendo como las personas a nivel de gestores, lógicamente es fundamental, y esa orientación de atender siempre al cliente, ¿no? Es decir, de debernos al cliente final, al cliente deudor que tiene un problema y que estamos para ayudarlo. Yo diría que el resumen del debate que hemos tenido es que en el mundo del servicing lo que vamos a tener es una llamada hacia la especialización. Y ahí es donde nosotros estamos jugando un papel clave. Nosotros estamos muy enfocados en el mundo residencial, granular, ya sea el mundo de los reos o sea el mundo de los NPLs. Y en base a esa especialización se cimenta el éxito del modelo que estamos defendiendo dentro del mundo del servicing. Somos un pequeño apéndice de lo que para otros servicers significa un 2, 3, 4% de su negocio. Para nosotros es el 100%. Y vamos a seguir profundizando en esa especialización. Yo creo que el año 2024 es un año repleto de oportunidades. Creo que el mercado va a estar muy intenso. Desde Diglo pues queremos unirnos a esa ola y creo que estamos ahora en un momento muy bueno y creciendo y con nuestros clientes. Y esperemos que este año podamos cumplir objetivos y alcanzar esa posición de privilegio en el que tenemos ahora mismo en el mercado y de estabilidad.